Y bueno amigos, así con la introducción de la música de la Pantera Rosa comenzamos la semana 5, donde trabajaremos las ondas periódicas en dos dimensiones. Hasta el momento trabajamos las ondas periódicas en una dimensión, así que esta semana lo que realizaremos será la extensión de esos conceptos que trabajamos, de esos fenómenos que vimos cómo se producen en una dimensión y en una cuerda, cómo es que se producen en dos dimensiones. Recordemos ante todo que las ondas bidimensionales son aquellas que se propagan en un plano, por ejemplo en la superficie del agua, en una membrana, a través de una tela. Esas son las ondas bidimensionales, las que se propagan por un plano. En esta semana entonces, lo primero que tenemos que definir qué es un frente o tren de onda. Eso, dependiendo de la bibliografía consultada, lo va a mencionar de una u otra forma, pero es lo mismo. Allí vamos a analizar el fenómeno de reflexión, refracción, difracción e interferencia. A eso nos abocaremos en este video. Para empezar entonces, la definición rigurosa de frente de ondas refiere a puntos contiguos que están en fase. Recordemos que son puntos que están en fase. Son puntos de, por ejemplo, de una cuerda que tienen todos la misma velocidad, tanto en dirección como en sentido. Además de la velocidad, tienen la misma posición, también en dirección y sentido. Es decir, dicho de una forma más sencilla, que siempre tienen el mismo movimiento. Es decir, que suben y bajan, o bueno, si se mueven sobre el piso, siempre lo hacen con el mismo movimiento. Si extendemos esto a una onda de dos dimensiones, observaremos que en la cuerda esos puntos que están en fase son justamente a eso, puntos. Yo lo que voy a hacer ahora en este dibujo es extender en una imagen tridimensional, que ya la irán entendiendo, extender justamente el dibujo a algo tridimensional para que se entienda justamente lo que significa frente de onda o tren de onda. Allí lo que estamos tratando de representar es, por ejemplo, una tela por la cual flamea, puede ser una bandera, ¿sí? Puede ser una sucesión de olas en una piscina, en una cubeta, obviamente que con una amplitud bastante importante. Si ahora eliminamos estas otras imágenes, vemos allí cómo esa onda bidimensional, que puede ser, como les decía, una tela o una bandera, nos queda de esta manera. En este caso, los puntos que están en fase, ¿sí?, son puntos contiguos, los puntos pegaditos que están en fase a esas líneas rojas, que las representé de esa manera, le llamaremos frente o tren de ondas. Lo que están en fase también puede ser un tren o un frente de ondas con otro frente de ondas, como lo indico aquí. Por ejemplo, el frente de ondas que está en el valle va a estar también en fase con el tren de ondas que está en este valle, ¿sí? O sea que se le llama tren o frente de ondas a los puntos contiguos, es decir, pegaditos, que están en fase, que se mueven a la misma vez. Dicho esto, pasamos a ver cómo se representa una onda bidimensional. Por ejemplo, lo primero que vamos a representar son ondas planas. Una onda plana, por ejemplo, sería cuando en la cubeta genero, en la cubeta de onda, que es una especie, es justamente una cubeta donde le ponemos un poco de agua y generamos con una regla que tiene un movimiento oscilatorio en un extremo, se van a generar ondas bidimensionales. A eso le llamaremos ondas planas, dados que los frentes de ondas son rectos. Allí tenemos dos tipos de representaciones. Tenemos una representación que solo representa las crestas de esa onda. Y hay otro tipo de representación que es igual de válido, aunque se usa menos, que representa las crestas y los valles
los valles con líneas punteadas. Aquí mostramos entonces que la longitud de onda se mide desde una cresta hasta otra, y en este otro caso se puede medir tanto de una cresta a otra, como lo mencionamos allí también, desde un valle hasta el otro valle contiguo. ¿Cómo se representan las ondas circulares en este caso? De la misma manera. Estamos representando solamente las crestas aquí y en este caso las crestas y los valles. Análogamente, aquí entre dos crestas estaríamos midiendo, o sea, abrir una distancia, una longitud de onda, y en este caso también podríamos medir una longitud de onda entre valle y valle. Acá damos ejemplos de ondas bidimensionales. Acá tenemos, por ejemplo, la membrana del oído, ¿sí? Es una membrana, ¿sí?, que vibra cuando recibe sonido del exterior y eso es interpretado por el cerebro. Acá tenemos una bandera que flamea, una toma muy bonita de una ola. Aquí tenemos un modelo matemático y aquí tenemos lo que simula una onda circular producida por un goteo de una canilla, un goteo frecuente. Bien, estos serían ejemplos entonces y la representación, y ahora nos vamos a abocar a comprender cómo se produce el fenómeno de reflexión. Con este video, donde encontramos una cubeta de ondas, que es un dispositivo que se trata de una bandeja con agua, donde tiene un oscilador amarrado a esa barra, que en algunos institutos le ponen una regla, cualquier barra recta. Este motorcito tiene un eje que gira y eso es lo que hace oscilar de forma frecuente hacia arriba y hacia abajo. Eso genera ondas bidimensionales que se ven proyectadas sobre la mesada de esta manera. Con esta cubeta de ondas se pueden observar los fenómenos de reflexión, refracción, difracción e interferencia. El fenómeno de reflexión lo vamos a observar poniendo aquí un obstáculo cualquiera, puede ser una chapa, ¿sí? Y allí vamos a ver qué es lo que se produce. Allí se coloca una chapa, se enciende el motor y ahora vamos a intentarlo una vez más y acá observarán una especie de cuadriculado. Lo que estamos observando en realidad es el fenómeno de reflexión. Veámoslo una vez más. Cumple con las leyes de la reflexión que ya vimos, que se producen con los rayos de luz. Uno de ellos es que el frente de onda incidente, el reflejado y la normal pertenecen al mismo plano. La segunda ley de la reflexión indica que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Aquí hemos visto el fenómeno real. ¿Cómo lo modelamos? ¿Cómo lo representamos en física? De la siguiente manera. Aquí estamos representando el obstáculo gris. Aquí la normal, por el punto de incidencia que será este. Aquí va a estar el oscilador, es decir, la chapa que con una cierta frecuencia constante oscila sobre el agua, y lo que sucede es que el frente de ondas reflejado lo hace con un ángulo igual al incidente. Entonces, en esta zona de aquí se observa el cuadriculado que veíamos en la cubeta de ondas. En el fenómeno de refracción también se usa la cubeta para observarlo. No es tan fácil observarlo, pero con mucho detenimiento y con un disco estroboscópico y en directo se puede observar. La refracción es el fenómeno que se produce cuando un frente de ondas pasa de un medio a otro de diferentes características cambiando su velocidad. ¿Cuál puede ser la característica que haga que un medio cambie su velocidad en una cubeta de ondas? Esa característica es la profundidad. Se puede observar en las ondas bidimensionales que se propagan por la superficie del agua.
En este caso, cuanto mayor es la profundidad, mayor va a ser la velocidad de propagación. También se produce como en la luz, como habíamos visto. La refracción se produce en todo fenómeno ondulatorio. Y aquí estamos modelando o representando cómo se vería el fenómeno de refracción en una cubeta. Aquí es la zona donde se encuentra el oscilador. Aquí se desplazan el frente de ondas incidente. ¿Qué ponemos para cambiar la profundidad, también cubierto de agua? Lo que hacemos es poner un vidrio, reitero que también esté cubierto de agua, así sobre su superficie puede propagarse la onda. Lo que vamos a observar es que hay una especie de desvío de los frentes de ondas refractados en este caso. Aquí podemos medir, si sacamos una foto, la longitud de onda 1, que va a ser mayor que la longitud de onda sobre el vidrio tapado con agua. Ambos tienen la misma frecuencia, que va a ser la del oscilador. Como la longitud de onda 1 es mayor a la longitud de onda 2, recordemos que la velocidad de propagación la calculamos como frecuencia por lambda 1, es decir, por longitud de onda. Lo mismo para el medio 2. Entonces, si la frecuencia es una constante, la longitud de onda 1 es mayor a la longitud de onda 2, en conclusión, la velocidad de 1 será mayor que la velocidad de 2. Eso quiere decir que por cuanto mayor profundidad se propaga una onda bidimensional, mayor será la velocidad de propagación. Y ahora nos vamos ya al fenómeno de difracción. Es la propiedad que tienen las ondas de poder rodear un obstáculo que se les interpone a su propagación. La difracción de una onda por un edificio es más notoria si la abertura y la longitud de onda tienen valores cercanos. Vayamos a ver. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una onda, puede ser también en la cubeta, tengo el oscilador en este caso y pongo dos chapas o dos obstáculos en este caso? Podemos predecirlo que sucede esto, o sea, que pasan solamente las ondas que pasan por las rendijas. Pero, en realidad, ¿seguirá viajando como muestra la figura? No, no es eso lo que sucede, sino que justamente se observa el fenómeno de la difracción. Es decir, que las ondas tienen la propiedad que van a rodear el obstáculo. Y acá lo hacen para ambos lados. Acá vemos ejemplos en la vida real de difracción. Bueno, tenemos dos estudiantes, un chico que emite un sonido, tienen una pared que los divide, y esta otra chica que escucha los sonidos que emite el chico. Y eso es justamente porque el sonido rodea el obstáculo que se le interpone. Acá tenemos una animación que nos muestra de forma modela de alguna manera lo que se observa en una cubeta de ondas. Volvemos al ejemplo de la cubeta de ondas. Allí encendemos el motor, se ve proyectada las ondas planas emitidas por ese oscilador recto. Ahí vemos el motorcito. Se le coloca una chapa, esa chapa vendría a ser el obstáculo, se representan dos chapas y ahí se ve perfectamente cómo los frentes de ondas rodean al obstáculo. Cuanto más amplia es la abertura, menos se observa el fenómeno de la difracción. Lo que tiene que suceder para que se observe de una forma interesante es que la abertura entre los obstáculos sea lo más parecida a la longitud de onda de las ondas planas. Continuamos ahora con el fenómeno de interferencia. Aquí dejamos una definición. Cuando dos o más ondas viajeras se encuentran, se superponen unas con otras mientras se mueve a través de un medio, la onda resultante se encuentra sumando punto a punto las amplitudes de las ondas individuales. Se producen dos tipos de interferencia cuando se superponen las ondas bidimensionales. Una de ellas es la interferencia constructiva,
análoga a la que vimos en una dimensión. Se produce cuando se superponen dos ondas que están en fase. Por ejemplo, en caso que se superpongan dos olas que tengan una amplitud de 1 metro, la resultante será de 2 metros. En el caso que se superpongan dos olas cuya depresión, o lo que llamamos valle, sea de 1 metro, la resultante será una depresión mayor de 2 metros. Es decir, se juntan, cuando se superponen cresta a cresta o valle a valle, encontramos la interferencia constructiva. Pero cuando encontramos una superposición de una depresión y una onda, por ejemplo una cresta, encontramos la interferencia destructiva. Es decir, cuando se superponen dos ondas que están a contrafase. Cuando se superpone un valle y una cresta, o una cresta y un valle. Veamos ahora cómo se observa el fenómeno de interferencia en el laboratorio con la cubeta. En esta oportunidad lo que estamos haciendo es generando ondas circulares con dos focos puntuales. Son dos especies de bolitas que se colocan sobre el agua y allí vamos a empezar a ver y a observar la interferencia que producen esas dos ondas circulares. Acá vemos líneas un poco más claras, producto de la interferencia constructiva, algo que se denomina líneas antinodales. Y esa es la manera que se observa entonces en un laboratorio la interferencia. Bien, y ahora vamos a ir al modelo de cómo lo representamos, y para ello les recomiendo que busquen el cuaderno de física, busquen una regla y un compás. Será fundamental y tendrán que aprender a hacer este diagrama porque es una de las preguntas clásicas de examen y además de que es una de las experiencias que nos va a llevar a una de las conclusiones fundamentales del curso. En primera instancia vamos a dibujar dos puntos que son los focos de ondas coherentes. Eso quiere decir que están en fase, o sea que tienen el mismo movimiento, tal cual lo vimos en la cubeta. Supónganse que en la hoja del cuaderno lo pueden hacer a una distancia aproximada de 7 centímetros. Luego van a dibujar con el compás el primer frente de onda, que puede ser una cresta. Supónganse a 1 centímetro, con una abertura del compás de 1 centímetro. Les recomiendo que lo que vayamos representando como crestas lo pinten con un iluminador de un color o con una lapicera de color o lo distingan de alguna manera. Luego vamos a abrir el compás medio centímetro más y allí vamos a representar los valles. Otro frente de ondas que será un valle. Luego una cresta con medio centímetro más y un valle, luego una cresta y así sucesivamente. Una vez que tengamos estos dos focos de ondas coherentes, reitero que están en fase, si no, no se ve el fenómeno de interferencia, vamos a proceder a encontrar las líneas que son producto de la interferencia constructiva y destructiva. Las líneas que son producto de la interferencia constructiva, como dijimos anteriormente, aquellas que se forman cuando se superponen valle con valle o cresta con cresta, lo haremos de la siguiente forma. Veamos el primer punto, aquí, donde hay dos valles, y allí lo marcamos. Luego aquí encontramos dos crestas, aquí dos valles y aquí dos crestas. La principal línea de interferencia es la mediatriz de la semirrecta que une F1 con F2. Es decir, imagínense la perpendicular por el punto medio de F1 y F2. Es una recta y es la primer línea antinodal que vamos a encontrar. Y es la única que es una recta. Todas las demás serán hipérbolas, ya no serán rectas. ¿Cómo hacemos para encontrar ahora las líneas nodales producto de la interferencia destructiva? Bueno,
vamos a marcar los puntos donde se superpone una cresta y un valle, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí. Es decir, vamos a encontrar los puntos donde se superponen cresta y valle lo más cerca de la recta que hemos encontrado en un principio. Y allí, en forma de hipérbola, encontramos la primera línea nodal, producto de la interferencia destructiva, que yo las voy marcando con negro. Esa línea nodal, no, más que línea es una hipérbola, no, que es la línea, esa línea nodal, ¿sí?, tiene su simétrica con respecto a la línea antinodal. Así que aquí no será difícil encontrar una superposición de cresta-valle, cresta-valle, cresta-valle y cresta-valle, y allí también forma su simétrica antinodal, que lo representé como una hipérbola. Luego, también vamos a encontrar líneas antinodales, producto de la interferencia constructiva, más allá, y su simétrica. Así que ahora las trazamos y es una línea antinodal, producto de la interferencia constructiva. Y así es como determinamos el diagrama de interferencia, a través de un método geométrico. Concluyendo entonces de los fenómenos que hemos visto, que en todo fenómeno ondulatorio se produce la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia. Es decir, nosotros vimos fenómenos ondulatorios en una dimensión y en dos dimensiones. Y también vimos algún ejemplo de sonido, que es una onda tridimensional, que se produce la difracción, la interferencia, la reflexión y también la refracción. Entonces, podemos concluir, reitero, que en todo fenómeno ondulatorio se producen esos cuatro fenómenos, ¿sí? Bueno, estamos terminando entonces con esta semana 5. Espero que se entienda y cualquier cosa lo pueden consultar a través de los foros y las vías de comunicación válidas para este curso. Muchas gracias.